Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, es súper tarde aquí ya. Faltan 6 minutos para las 12 de la noche. Pero nosotros venimos a compartirte la meditación porque hemos tenido el día a tope. Pero nosotros no tenemos hora para compartir las meditaciones. Las intentamos acomodar dependiendo del trabajo y todo lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Es lo que vamos a leer. Y luego vamos a pasar a Lucas, porque este libro nos ha llevado a Lucas. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 33. Dice, la parábola de la levadura, ¿verdad? Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora vamos a ir al capítulo Lucas, capítulo 13, también versículo 20 y 21. Dice, también es la parábola de la levadura, y aquí Lucas lo explica más. Dice, volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado. Ahora vamos a leer la explicación de qué es la levadura y qué representa la levadura en nuestras vidas, sobre todo qué significa la levadura en la Biblia. Esto es lo que nosotros llamamos meditar. Coge tu Biblia, que hay mucho versículo bíblico que leer. Vamos allá, el tema es la levadura. Mi querido amigo, por lo general se considera que la levadura en el Antiguo Testamento, se considera la levadura en el Antiguo Testamento como símbolo de presencia del mal, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la levadura se representa como símbolo del mal o de la impureza. Se fermenta, se desintegra y se corrompe, ¿vale? Por eso vamos a leer el libro de Éxodo para ver cómo se representaba la levadura ahí. Te voy a leer el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 19, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Fuerte, ¿verdad? Vamos a pasar a capítulo 13, del 6 al 8, dice así, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová, 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, mi querido amigo. Versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. También hay que enseñarlo a los hijos porque es en memoria de lo que Jehová hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Pero aquí en el Antiguo Testamento era más físico. Bien, escucha, lo que Jehová hizo con nosotros es espiritual. Ahora nosotros en el Antiguo Testamento, ¿por qué? En el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque nosotros, nuestro Egipto es el mundo, ¿verdad? Bien, te invito a leer el libro de Levíticos 2:11, Levíticos 6:17, Deuteronomios 16, del 3 al 2, Amós 4, del 4 al 5 y Éxodo 13, versículo 17. Ahora vamos a ver cómo se considera en el Nuevo Testamento. Mira, en el Nuevo Testamento la levadura representa a la falsa enseñanza, ¿te das cuenta? Y las doctrinas falsas de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Mira, Pablo, mi querido amigo, considera que la levadura representa la malicia y la maldad, mientras que la ausencia de la levadura representa la sinceridad y la verdad. Por eso, muchos entienden que esta parábola indica la maldad
indica la maldad, la doctrina falsa y la injusticia que hay y que se está extendiendo dentro del reino visible de Dios. Te voy a leer ahora el libro de Marcos 8:15. Dice así: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Te invito a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. Te voy a leer Gálatas 5:9. Dice así: un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, la destruye, si se puede decir así. Hay puntos aquí que quiero que hablemos de ellos. El primer punto, mi querido amigo, es: esta levadura del mal se diseminará, mi querido amigo, por todas las partes de la obra de Dios. Sí, perdón, déjame ver. Está en, ¿cómo se va? Está en, escucha dónde se nota. En el modernismo, ¿verdad? Modernismo liberalismo y la teología de la liberación. Modernismo, liberalismo y la teología de liberación, ¿verdad? Que exalta las ideas humanas sobre la autoridad de las escrituras. Mira lo que pasó aquí en el libro de Mateo 22, versículo 23, dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Ves? Las cosas del hombre sobre la palabra de Dios. 29. Vamos a saltar a 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos no creen en la resurrección, no creían en la resurrección. Parte B, esta es la parte A, que esta levadura diseminará por todas partes de la obra de Dios. Parte B, ¿cómo se va a diseminar? Con el modernismo, el liberalismo y la teología de liberación que exalta las ideas humanas. Parte B, la mundanalidad y la inmoralidad dentro de las iglesias. Y eso lo vas a ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 2. 1 Corintios 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, fuerte, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fuerte. 2. Y vosotros estáis envanecidos, fíjate. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fuerte, ¿verdad? Y ellos ahí envanecidos. Te invito a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3. Ahí el Señor habla a las iglesias. ¿Ves? En el mundanalismo y la inmoralidad dentro de la iglesia. Es la parte B. Parte C, la búsqueda de posición o poder dentro de las iglesias por los que están están más preocupados por su ambición personal que por la honra de Dios. Gente que quiere subir, le da igual lo que le cueste, aunque vaya pisándole a la gente. Lee el libro de Mateo 23. Vamos a pasar a D. De doctrinas falsas, mi querido amigo. Eso está en Gálatas 1:9. Dice así la palabra de Dios: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maestros falsos. Te voy a leer el libro de Mateo 24, el 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fuerte. F, supuestos creyentes que aparentan rectitud, pero en realidad no han nacido de nuevo. Aparentan rectitud, pero en realidad no han nacido de nuevo. Mira, te invito a leer otra vez Mateo 23, te voy a leer yo Judas 12, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, te voy a leer el 12 y hasta el 19, dice: estos son muchas en vuestros ágapes, estos son manchas en vuestros ágapes. Dice que comiendo
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fuerte, 13. Fieras ondas del mar, fuerte, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservadas eternamente la oscuridad, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. Sí, 14. Sí, 14. De estos había profetizado Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. 16. Estos son murmuradores, querelleros, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas adulando a personas para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de estas palabras, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían en el postrero tiempo, las palabras del Señor de Jesucristo decían: en el postrero tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen el espíritu. Fuerte, ¿verdad, mi querido amigo? Muy fuerte todo esto que te estoy leyendo aquí. Mira, al final de la época actual, al final de la época actual, mi querido amigo, esas maldades se infiltrarán en la obra de Dios en la iglesia, en las iglesias, denominaciones, institutos y seminarios cristianos, hasta que el evangelio apostólico y la vida recta del Nuevo Testamento se diluya, mi querido amigo, se diluya y se corrompa en gran escala. Fuerte. Espera, déjame ver. Sí, esa es la parte 1. Mira, déjame leerte. Sí, te voy a leer este mismo libro que estamos meditando, el capítulo 18, versículo 8. Dice así: os digo el libro de Lucas 18, capítulo 18, versículo 8, dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Esta pregunta a mí me toca mucho cuando Jesús la hace. Muy fuerte. Te invito a leer, voy a leerte el libro de Primera de Timoteo 4:1, dice así: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fuerte. Sigue leyendo Apocalipsis 2 y 3. Vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto, mi querido amigo, cada creyente debe tener cuidado de que la levadura de la maldad no afecte su propia vida. El secreto de la victoria descansa en mantener los ojos de la fe en Jesucristo. Mira, mantener los ojos en Jesucristo, despreciando las cosas del mundo. Mira, permaneciendo en la palabra de Dios, aguardando el retorno de Cristo, oyendo constantemente la voz del Espíritu Santo, estando dispuestos a sufrir, luchando contra el mal, defendiendo el Evangelio y por último,
vistiéndose con toda la armadura de Dios. Eso está en el libro de Efesios 6, desde el 11 hasta el 18. Ahí el apóstol Pablo nos habla de cómo tenemos que vestirnos. Entonces vamos ahora a los versículos bíblicos. Te voy a leer el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te voy a leer ahora el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te voy a saltar ahora al 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Te voy a leer ahora el libro de Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin máscula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, porque el mundo lo que viene es mancharnos, mi querido amigo. Te voy a leer primera de Juan 2, el 15 hasta el 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves? Tenemos esperanza. Te voy a leer libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque ya vamos a pedir según la voluntad de Dios. Te voy a leer el libro de Santiago 1:21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibamos la palabra, mi querido amigo. Vamos a seguir leyendo. Te voy a leer ahora este libro que estamos meditando, el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 40. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando llega, cuando llega, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué bonito. 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Yo quiero ser esta. Por eso no me importa traerte la meditación a las 12 de la noche. 39. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Fuerte. Te voy a leer ahora, déjame leerte, Romanos 8, 12 a 14. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Vamos a pasar al 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, mi querido amigo. Gálatas 5, 16 a 18 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, mi querido amigo, los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta, verdad, mi querido amigo? Te voy a leer ahora 1 de Pedro 4, versículo 1. Dice así 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Puesto que Dios, escucha, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivamos ahora, mi querido amigo, conforme a la concupiscencia de los hombres, que son esos deseos que nos llevan a pecar, mi querido amigo. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Te voy a leer ahora, mi querido amigo, el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice así. Sí, dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, escucha, no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Fuerte. Te voy a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Sigamos lo bueno, hagamos el bien, no paguemos mal por mal. Te voy a leer ahora 1 de Pedro 3:11, dice así, apártense del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Fuerte, ¿verdad? Te voy a leer Filipenses 1:17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Mi querido amigo, que no falte esto, publicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga muchísimo, no tengo nada más que decirte. Repite el vídeo las veces que quieras, porque aquí hay tela y aquí hay mucho que tenemos que aprender. Un abrazo grande y nos vemos mañana si papá quiere. Hasta luego.